Entonces, vamos hermanos, le voy a pedir antes de orar que vayamos a nuestras Biblias, vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 14, y vamos a estar leyendo desde el verso 25 al verso 33. Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 33. Como pueden ver ya ahí en la imagen, vamos a estar compartiendo estos textos bajo el tema el costo de seguir a Cristo. Entonces, la palabra de Dios la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias, oh Dios, por tu palabra, que es viva, es eficaz. Y corta, Señor, lo más profundo que en nosotros. Aunque esto no sea de manera literal, tu palabra, Señor, busca en nuestros corazones aquello que está mal y lo cambia a la semejanza de Cristo. Qué bendición. Qué bendecidos somos que tenemos este gran instrumento que nos permite agradarte cada día más, Señor. Padre, en este momento te rogamos que nos ayudes a hacer un uso sabio de tu palabra. Que honremos, Señor, tu palabra al exponerla fielmente y al aplicarla a nuestra vida de manera fiel. Líbranos, Señor, de interpretar conforme a nuestra voluntad. Más bien te pedimos que nos ayudes a interpretar aquello que tú quieres decirnos, Señor. Que tu Espíritu Santo hable con poder en esta noche y que todos y cada uno de nosotros salgamos bendecidos, retados, confortados y llenos de esperanza, sabiendo que le servimos a un Dios vivo y poderoso. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas y te damos gracias. Amén. Y amén. Hermanos, pasando un poco de tiempo en las redes sociales, estaba viendo YouTube y me topé con un video muy interesante en el cual se encontraban dos reyes que estaban haciéndose frentes para salir a la guerra. Todavía la batalla no había comenzado, sino que ambos capitanes de cada ejército estaban conversando. Parecido a esta conversación que tienen, ¿verdad? Dos equipos de deportes antes de enfrentarse, cada cual hablando de la victoria que puede obtener o de los beneficios y herramientas que tiene a su disposición para ganar. Resulta que uno de estos reyes tenía más del doble que el ejército enemigo. Pero ante esta realidad que este rey que tenía la ventaja habla con el otro y le dice: ¿cómo tú piensas hacerme frente? Sabiendo que mi victoria está asegurada.
En esto el otro rey se ríe y le dice, ¿en serio? Y empieza a preguntarle a los soldados que estaban detrás de este capitán y le dice, ¿a qué te dedicas tú? Y le dice un soldado de ese ejército que era numeroso, yo soy panadero. Y le pregunta a otro, ¿y usted antes de venir aquí a la guerra, a qué se dedicaba allá en su nación? Y dice, yo soy curtidor. Y le pregunta a otro también, ¿y usted a qué se dedica allá? Bueno, yo construyo. Ok. Entonces, en ese momento, este rey que tenía menos en su ejército le pregunta, mira hacia atrás y dice a sus compañeros, ¿y ustedes a qué se dedican? Y todos juntos tiraron un grito y dijeron, nosotros somos soldados. Nosotros somos guerreros. ¿Qué sucede? Que en este grupo de personas que eran menos, cada uno de ellos se había dedicado a un solo llamado. Había atendido al llamado de ser un soldado y de ser un guerrero. Tal vez muchos de ellos tenían otras aspiraciones, como ser, no sé, tener una empresa, ser constructor, formar un negocio de venta de vino. Tal vez muchos de ellos tenían otras metas, pero tuvieron un llamado a ser guerreros y se dedicaron a eso por completo. Contrario al otro grupo que, a pesar de todos tener el título de guerreros, en su vida práctica no practicaban esto. Hacían otras cosas y no estaban entregados por entero a lo que era su servicio como soldados. Bueno, algo similar vamos a ver en esta noche a través de estos pasajes, ya que al considerar el costo de seguir a Cristo, nosotros vamos a observar cuál es la naturaleza, el carácter de ese llamado que Jesús nos hace para seguirlo. ¿Y cuál es el precio que nosotros debemos pagar para convertirnos en verdaderos seguidores de Cristo? Y antes de comenzar a hablar de esto, quiero que veamos algo muy importante, y es al público al que el Señor se le está dirigiendo en este versículo 25 de Lucas 14. Si nosotros podemos leer el versículo 25, dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo. Ustedes saben que hasta ahí tenemos bastante información, aunque parezca poco. En este momento Jesús estaba dirigiendo camino a Jerusalén para cumplir la voluntad del Padre, pero en su caminar hacia Jerusalén, el Señor enseñaba, compartía, discutía muchas veces con los líderes religiosos que se oponían, y en todo el camino del Señor hacia Jerusalén, hacia la ciudad donde iba a ser sacrificado, el Señor compartió bastantes enseñanzas, incluso hizo milagros. Y al regarse la fama del Señor Jesús, vemos que esto llegó o trajo como resultado que grandes multitudes seguían a Jesús. Ahora, ¿por qué tenemos que considerar el público al que se dirige Jesús? Porque saber el público al que Jesús se dirige nos va a mostrar a nosotros la razón de por qué Él dice lo que dice. Dice aquí que era una multitud extensa. Ahora, en esta multitud nosotros podemos suponer que, como en otras multitudes de personas, hay varios grupos. Y como estamos hablando de seguir a Cristo, yo me imagino, casi seguro, que en esta multitud había personas que seguían a Cristo por mera curiosidad. Habían escuchado de un hombre que era carpintero y que estaba haciendo muchos milagros, y que se dice que este hombre podría ser el Mesías. Y yo, como hombre curioso, como mujer curiosa, entonces sigo a este hombre para ver si eso es verdad, porque me gusta el chisme, porque me gusta saber, y por curiosidad ahí estoy como parte de esa multitud y me mezclo entre los discípulos y seguidores de Jesús. Otro grupo podría ser aquellos que buscaban a Cristo por beneficio, varios beneficios. ¿Cómo cuáles? Bueno, en ese tiempo el pueblo de Israel estaba bajo el yugo romano y se esperaba a un Mesías que iba a ser un libertador político, que iba a derrocar a los romanos. Y habían personas que estaban buscando a Jesús porque estaban cansados ya de pagar impuestos.
Habían personas que estaban buscándolo por otro tipo de beneficios, porque escucharon que este hombre multiplicó comida. Y a mí que me gusta comer, si hay comida yo voy para allá, ¿verdad? Y lo buscaban por esto. También había un grupo de esta gran multitud que buscaba o que seguía al Señor para hacerle el mal. Porque todos sabemos aquí que en su caminar, los líderes religiosos, saduceos, fariseos, entre otros grupos, estaban cerca de él para prenderle en alguna palabra o en algo que él dijera y decirle, velo ahí, habló en contra de la palabra, habló en contra de la ley, es digno de muerte. Entonces había un grupo que estaba ahí acechándolo para hacerle el mal. Y yo diría que también había otro grupo, que eran las personas que habían escuchado su mensaje y estaban siguiendo a Cristo de corazón. Algunos que tal vez no habían creído en Él, pero tenían una intriga sincera por lo poco que habían escuchado acerca del Señor. Ahora, sobre todo, amigo que me escucha, yo no sé en qué grupo te encuentras tú. A diferencia de Dios que conoce los corazones, yo no te puedo decir tú estás en este grupo. Pero sí te puedo asegurar que si te quedas conmigo en este tiempo donde vamos a estar mirando estos pasajes, tal vez puedas tener más claridad de a qué grupo deberías pertenecer. Entonces, habiendo visto cuál es el público al que el Señor le habla, ahora sí vamos a ver cuál es el mensaje. ¿Cuál es el precio verdadero en seguir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el precio que hay que pagar para ser un discípulo de Cristo? El Señor ve la multitud y dice, volviéndose les dijo, tomando en cuenta los grupos que había en esta multitud, el Señor dice, si alguno viene a mí, si alguno quiere seguirme, y no aborrece a su padre y su madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es el precio que yo tengo que pagar si quiero seguir a Cristo? Bueno, yo debo amar a Cristo más que a los demás y más que a mí mismo. Ahora esto puede sonar interesante porque la palabra que utilizamos para describir esto o que yo utilicé es la contraria de lo que dice aquí. Cristo está diciendo que para tú poder seguirlo tú tienes que aborrecer a las personas que están cerca de ti, a tu familia. Pero ¿está el Señor realmente diciendo que tú tienes que odiar a tu familia? ¿Está el Señor diciendo que realmente tú tienes que tener un problema con tu familia y aborrecerlos? ¿Está el Señor yendo en contra del segundo mandamiento que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo? Para nada. Si nosotros estudiamos este pasaje nos podemos dar cuenta que la idea que el Señor está transmitiendo es, si tú deseas seguirme, no puede haber nadie por encima de mí en tu vida. Digan amén a eso, hermano. Es difícil, pero el Señor está diciendo, nadie puede ser más importante que yo en tu vida si tú quieres que yo sea tu discípulo. Ahora imagínese ese grupo que estaba siguiendo al Señor por curiosidad y escucha esto. Espérate. Tú tienes que ser más importante que mi mamá, que mi mujer, que mis hijos. Aguanta. Y esto no sería una frase que un líder que quiere seguidores diría. Si Jesús realmente quisiera tener abundancia de seguidores, diría, vengan a mí, yo voy a resolver sus problemas. Y se llena la iglesia. Pero adivine qué, hermanos, Jesús no quiere abundancia de seguidores. Jesús desea calidad de seguidores. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es que adoren lindo. No es que tengan una apariencia bonita. Para eso nadie iba a tener una mejor apariencia que los fariseos. No, el Señor busca seguidores que le sigan de corazón. Y es por esto que el Señor plantea el costo de seguirlo de una manera clara. A diferencia tal vez de los falsos predicadores que quieren engañar a las masas
en el siglo XXI diciendo, ven a Cristo y Él te va a prosperar, ven a Cristo y Él te va a sanar, ven a Cristo y Él va a ser el genio de la lámpara que cumpla tus deseos. Este no es el mensaje que vemos que da el Señor. El Señor sí ofrece, y ofrece bastante, y lo vamos a ver más adelante. Pero todo esto también tiene un costo en la vida práctica. Estamos llamados a amar a nuestro Señor por encima de los demás. Ahora, esta idea está un poco en el aire, porque está bien técnica. Ok, yo tengo que amar a Cristo más que a las personas que están a mi alrededor, más que incluso que a mi familia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se ve eso aplicado en mi vida personal? Porque si podemos saber algo, hermanos, es que no cada cristiano, no todo creyente, tiene la misma clase de luchas. Tal vez como creyente tú tienes una lucha en tu familia que no tiene tu hermano en Cristo. Entonces, cuando hablamos de amar a Cristo más que a tu familia, nos estamos refiriendo en esas áreas que cuando tú obedeces a Cristo, tu familia se levanta contra ti. Un siervo, una sierva quiere pasar tiempo sirviendo al Señor, pero tal vez su pareja está en contra. Ahí es que yo debo de pensar en el costo que tiene seguir a Cristo. No estamos diciendo que un hombre o una mujer debe descuidar su hogar, pero sí estamos diciendo que un siervo de Cristo invierte tiempo en la obra de Cristo. ¿Qué tal los hijos? Tengo yo que, para agradar a mis hijos, hacer cosas que no vayan acorde a la voluntad de Dios, como dejar de disciplinar. Que yo no quiero que él me vea como un mal padre, una mala madre. Eso puede ser una manera en la que sutilmente yo estoy poniendo a mis hijos por encima de nuestro Señor Jesucristo, incluso dedicándole el tiempo que yo debería estarle dedicando al Señor. Entonces, cuando lo llevamos a la vida práctica, podemos ver que de manera general hay muchas maneras en que sin darnos cuenta ponemos a las personas por encima del Señor, pensando en ellos, diciendo, es que yo no quiero que fulano se sienta mal si yo le digo esto. Sí, pero tal vez el Señor te está llamando a decirle eso. Y pienso en predicar el Evangelio. ¿A quién le gustaría acercarse a una gente y decirle, mira, tú eres un pecador? Si nosotros nos llevamos de agradar a los demás, vamos a aborrecer a Cristo. Porque hasta para hablarle acerca de la salvación, yo necesito de darle un mensaje que no es muy agradable. Y es ahí cuando yo tengo que recordar, Cristo es más importante. Tal vez yo me puedo ganar incluso a esa persona como enemigo al hablarle de Cristo, pero yo voy a hacer la voluntad de Dios. Y en amor voy a hablarle de Cristo. O sea que hay muchas maneras, hermanos, hay muchas maneras, mi amigo, en las que las personas pueden convertirse en el centro de atención de tu vida y quitar a Cristo de tu corazón. Pero hay otra parte que en lo personal considero que es aún más difícil. No dije que se iba a poner más fácil. En la última parte del versículo 26, ¿qué dice el Señor? Luego de que menciona a padre, a madre, hermano, hermanas, dice, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Aquel que no aborrece su propia vida no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo el Señor? No te cuides, no tengas cuidado de ti. Te está diciendo el Señor que te descuides físicamente, que no inviertas tiempo en ti mismo para cuidar de tu salud, de tu estado emocional. Te está diciendo el Señor que no pienses en ti cuando te dice que aborrezcas tu vida. No. El Señor te está diciendo, mira, yo no tengo que ser el primero o estar por encima de los demás en tu vida y ya. Yo tengo que estar por encima de los demás y por encima de ti mismo. Y ese es el costo de seguirme. Hermano, cuando usted y yo hemos decidido seguir a Cristo, es como que nosotros estamos cambiándole el nombre a esa matrícula de nuestra vida, así como se hace un traspaso de un carro. Y ese carro, llamado Fernando Silverio,
ahora le pertenece a un dueño que se llama Cristo Jesús. Y cuando el Señor te dice que para tú seguirlo debes aborrecer tu propia vida, Él te está diciendo, ahora mis planes, mi voluntad, mis deseos, dice el Señor, deben estar por encima de los tuyos. Y cuando tú quieras algo en la vida, tú tienes que primero mirar los míos y ver si eso que tú quieres se alinea con mi voluntad. Ahora, esto suena más fácil decirlo que hacerlo. Pero consideremos, hermanos, en qué tantas cosas nosotros estamos deseando e incluso trabajando por ellas, olvidándonos de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. La manera en la que tú y yo invertimos nuestro tiempo para acumular cosas o alcanzar metas, va a determinar y va a decirnos a nosotros qué tan importante es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y yo quiero aclarar algo aquí, hermanos. El Señor Jesús no se está refiriendo que tú no puedes tener metas personales. El Señor Jesús no se está refiriendo a que tú no puedes desear cosas de este mundo. Realmente nosotros vivimos en este mundo. El Señor no se está refiriendo que tú no puedes soñar con tener un negocio, soñar con ser abogado, soñar con tener una casa. El Señor no se está refiriendo que tú no puedes tener metas en esta vida. El Señor lo que nos quiere dejar claro es que esas metas no pueden estar por encima de su propósito de que el reino de Dios venga. Y lamentablemente, hermanos, creo que esto es un mal que nos ha alcanzado a todos. Nosotros nos hemos olvidado de la importancia de la voluntad de Dios en esta tierra. ¿Y por qué lo digo? Bueno, eso se ve evidenciado en la manera en la que llevamos nuestra rutina y nuestra vida. Comparemos qué tanto tiempo estamos invirtiendo en crecimiento económico, crecimiento académico, social, y qué tanto estamos invirtiendo en el crecimiento espiritual. ¿Qué tanto estamos invirtiendo en el crecimiento del reino de Dios y del arrepentimiento de las almas que se pierden? Esto nos está diciendo a nosotros qué clase de seguidores somos. Y algo que me gustaría aclarar es que no porque tú no estés viviendo como un seguidor de Cristo en plenitud, no significa que no lo seas. Y me explico. Tú puedes ser un creyente que has genuinamente entregado tu vida a Cristo y no estar viviendo plenamente como un discípulo de Cristo. Y es por esto que esta palabra del Señor es tan maravillosa y llena de riqueza, porque esto habla a aquellos que no conocen a Cristo y que le están rindiendo sus vidas a otra persona o a otra cosa. Pero esto también habla a los creyentes que tal vez estamos rezagados en la vida cristiana y nos hemos convertido en creyentes nominales, que cumplimos una serie de listas en la semana. Vamos a la iglesia, leemos una vez al día y llevamos una rutina que sentimos que es lo correcto. Bueno, el Señor da esta palabra no solamente para aquellos que no le conocen, sino también para recordarnos a aquellos que ya estamos en el camino, lo que realmente nos debe estar costando seguir a Cristo. Y te digo algo que a veces suena difícil de escuchar. Si ser creyente, si seguir a Cristo no te está costando nada, es muy probable que estés haciendo las cosas mal. Y si quieres un mejor ejemplo, puedes mirar la vida de Cristo. ¿Qué tanto le costó hacer la voluntad del Padre? ¿Qué tanto le costó a sus discípulos hacer la voluntad del Padre? Y es por esto que yo quiero pasar al segundo punto de cuál es el costo que debemos pagar para ser seguidores de Cristo. Y si nosotros veamos el versículo 27, dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí,
no puede ser mi discípulo. Para nosotros ser seguidores de Cristo, nosotros debemos sufrir en obediencia por la causa de Cristo. Sufrir en obediencia por la causa de Cristo. Ahora, ¿qué significa esto de llevar la cruz? De llevar nuestra cruz. ¿Está el Señor hablando literalmente de que nosotros vamos a ser crucificados al igual que Él lo fue? Y que como Él cargó esa cruz de madera hasta el Gólgota, nosotros debemos cargar una. Esta palabra cruz, lo que quiere hablar o lo que quiere expresar para nosotros, es refiriéndose a los sufrimientos que van junto a la obediencia que tenemos a Cristo. ¿Cómo así? Bueno, cuando nosotros obedecemos a Cristo, hay un paquete de cosas que vienen detrás de eso. En ese paquete de cosas hay muchas bendiciones. Bendiciones espirituales. Una relación más sana con Cristo. Una vida más plena. Un sentimiento de gozo y paz y satisfacción de que estamos cumpliendo aquello para lo cual fuimos creados. Esto viene junto con obedecer a Cristo, con obedecer su palabra. Pero usted sabe qué más viene junto con obedecer a Cristo. Una serie de pruebas, una serie de inconvenientes, dificultades, sufrimientos que debemos llevar por servir a Cristo y obedecerle. Entonces, cuando el Señor se voltea y habla con esta gran multitud y le diga, mira, ustedes están muy felices siguiéndome, pero seguirme tiene un precio, y ese precio es llevar su cruz. Ahora déjeme decirle algo, amigo y hermano que me escucha. Para cada persona esa cruz puede tener una textura de madera diferente. La cruz que puede llevar uno puede ser de caoba, otra de pino tratado, otro de cuava, una madera más mala. Pero todos estamos llevando una cruz. Las dificultades que tú puedes enfrentar por obedecer al Señor o puedes estar afrontando por obedecer al Señor pueden ser más arduas que las mías. Pero nosotros no podemos mirar a la cruz de la otra persona y decir, wow, Señor, qué fácil la lleva fulano. Ay, tú me das la mitad de lo que él tiene, yo creo que mejoro un poco. Tú me quitas la mitad de los problemas que yo tengo, así como a fulano que le va mejor. Pero la cruz mía como que está pesada, Señor. Hermano, déjeme decirle que el Señor no le dijo a usted, no me dijo a mí, que debemos llevar la cruz de otros. Debamos llevar la nuestra. Y eso significa estar firmes ante las consecuencias que nos traiga obedecer a Cristo en nuestra propia vida. Y llevar nuestra cruz muchas veces va a significar que nosotros suframos por la causa de Cristo. He escuchado casos de personas que sufren pérdidas de empleo por obedecer a Cristo. Eso es una cruz. He escuchado a personas que han perdido amistades por mantenerse fiel al Señor. He escuchado de personas que pierden estatus sociales por seguir la integridad y la obediencia al Señor. He escuchado a personas que dejan sus vidas cómodas por irse a otro lugar y servir al Señor y hablar de su palabra. Eso es tomar su cruz. ¿Qué ejemplo tenemos nosotros de lo que es llevar una cruz? Tenemos el mayor de los ejemplos, hermanos. Si nosotros vemos lo que dice en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice la palabra, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cristo no le dice a una multitud, miren, ustedes para seguirme a mí van a enfrentar esto, esto y lo otro. Pero Cristo no lo dice desde una posición de comodidad. No lo dice desde allá, desde el cielo.
Fue humillado, hecho hombre, que el Señor pronunció esta palabra, como dice en Filipenses 2:5. Aquel que se humilló, que siendo igual a Dios no se aferró a eso, sino que se humilló hasta lo sumo. Y ahí humillado sufrió la muerte de cruz. Es ese Dios que se puso en nuestro lugar, que nos está diciendo, así como yo llevé mi carga, ustedes para seguirme deben llevar su cruz. Siguiendo el ejemplo del Maestro. Ahora, esto es interesante porque luego de que el Señor hace este llamado tan prominente, Él pone dos ejemplos interesantes. Dos ejemplos que nos hablan acerca de cuál es el carácter de ese llamado que Él está haciendo. Y yo quisiera que veamos el primero que se encuentra en el versículo 28 y veamos cómo este llamado que Jesús está haciendo es un llamado racional, no un llamado ilógico, sin razón. No, el llamado que Cristo está haciendo a su pueblo, a aquellos que se pierden, es un llamado racional. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Y a ver si tiene lo necesario para lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Amigo que estás aquí en esta hora, yo no sé qué experiencias tú has tenido con el Señor, no sé qué experiencias tú has escuchado de otros que tienen, que tal vez van a un culto y el culto estaba bueno y me arrepentí, que me pusieron la mano, yo caí, desde ese momento sigo a Cristo, que el Señor me tocó, yo no sé de qué manera, pero me sentí tocado y me arrepentí. Déjame decirte que el llamado que Cristo te está haciendo en este día, en esta noche, es un llamado racional. Él te está diciendo que te sientes a analizar el rumbo que lleva tu vida, al destino al que va tu vida, lo mucho que tú le necesitas y que tomando en cuenta esta necesidad que tienes de Él, que hagas algo. Dice, ¿qué hombre empieza a edificar una casa sin ver lo que tiene? ¿Qué te está diciendo? Tú no puedes decidir seguirme sin pensar en qué te va a costar. Son palabras fuertes, hermano. Eso no son palabras de un líder que quiere grandes multitudes. Son palabras de un Dios que desea creyentes, hijos que le amen de corazón. Que como dice la palabra en Marcos 12:30, que le amen con todo su corazón, mente, alma, cuerpo. El Señor dice, tú tienes que pensar en cómo va tu vida. Tienes que pensar en los cambios que necesitas hacer. Y tienes que reconocer que me necesitas para hacer esto. Y que esto te va a costar. Pero que tú tienes que estar dispuesto a tomar esta decisión porque esta es la decisión que te conviene. Sí te va a costar. Y tienes que pensar en ese precio que vas a pagar para seguirme. Pero de igual manera tienes que pensar que esto es lo mejor que te puede pasar en el mundo. Esto es lo mejor que te puede pasar en la vida. Pero piénsalo, dice el Señor. No quiero personas que me sigan por curiosidad, que tengan el pie afuera y pie adentro. Personas que entran por emoción y como dice la palabra, la parábola del sembrador, cayó en la superficie y cayó en el camino y la pisaron y se secó. No echó raíces porque no tenía profundidad. ¿Usted sabe qué es eso, hermano? Que no entendió el mensaje del Evangelio y se arrepintió por emoción. Eso pasa hoy en día. Personas que van y vienen en las iglesias porque no se detienen a escuchar el mensaje de salvación y no tienen una fe genuina. ¿Por qué? Porque no conocen el mensaje del Evangelio a cabalidad. Y esto es lo que hace que haya personas que comienzan a edificar y no terminen. Que parece que comienzan a edificar una vida plena con el Señor y cambian algunos hábitos y tú dices, oye, pero fulano tiene como un mes en el Evangelio y fulano otra gente.
Y al segundo mes, ¿dónde está fulano? Volvió a la vieja vida. No se sentó a pensar en lo que conlleva seguir a Cristo. Que esto no es una emoción, que esto no es solamente un aleluya, un gloria a Dios. Esto es un camino de crecimiento espiritual donde cada día yo rindo mi vida ante Cristo. Cada día me predico el Evangelio y cada día yo decido seguir a Cristo. Esto no es un camino de un día me arrepentí, hice la oración y para adelante. No, esto es un camino, hermano, donde todos los días tenemos que ir al trono de la gracia, donde podemos hallar gracia y oportuno socorro. Y es por esto que debemos considerar que este llamado a seguir a Cristo es un llamado racional. Y a ti, hermano, que me oyes, que ya aceptaste a Cristo, tal vez este sea el momento de pensar, ven acá, y yo realmente ahora mismo en mi día a día estoy considerando todo lo que conlleva seguir a Cristo, o me he acomodado a la idea de cristiano que he visto en el siglo XXI. ¿Estoy yo considerando lo que conlleva obedecer al Señor? ¿O me he acomodado a mi propia manera de conocer a Cristo y de seguir a Cristo? Esto es para ambos, hermanos. Esto es para nosotros. Esto nos dice que tenemos que sentarnos a pensar. Cuando viene a ver esa construcción que empezamos hace años, está parada. Y ese edificio ya está hecho, pero le falta el pañete, las ventanas, la pintura. Tal vez falta muchas cosas que trabajar en nuestras vidas, que no nos hemos dado cuenta, o más aún, que nos dimos cuenta y no le hemos prestado la atención y la importancia que merece. En el segundo ejemplo que el Señor nos pone y que nos brinda luz acerca de cómo se ve este llamado que Cristo nos hace, vemos que este es un llamado de carácter urgente. Me encanta este ejemplo. Dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y querido amigo, yo quiero que tú me escuches bien en esta noche, porque es casi imposible para mí mirar este pasaje y no pensar en nosotros como humanos, siendo ese rey que lleva la desventaja en la vida. Siendo ese rey que no se ha sentado a calcular las cantidades de faltas que hemos cometido delante de Dios. Por esto es que esto es un llamado urgente. Y me encanta que pone un ejemplo donde se ve una guerra y una enemistad. ¿Por qué? Porque sobre todo, como dominicanos, siempre digo, el dominicano cree que está frío con Dios. El dominicano cree que todos somos hijos de Dios. Casi en toda Latinoamérica esto es muy común escucharlo. Y que la vuelta es Dios. Hasta los carros de los tigres que ponen música a todo volumen. Usted puede ver el letrero que dice primero Dios. Primero Dios, ¿a dónde? En el carro. Porque en la vida es otra cosa. Hermano, amigo, escúcheme bien. Usted sin Cristo está en enemistad con Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No es algo que nos provoca, creo que a ninguno de los que estamos aquí, que nos provoque alegría decírselo. Sin Cristo usted no está bien con Dios. La mentira que se ha propagado por todo el mundo a través de los siglos de que hay varios caminos para llegar a Dios, es lo que muchas veces tiene a las personas perdidos. Que yo tal vez puedo llegar a Cristo a través de esta religión que encontré aquí, que hay un tal Buda, un tal Mahoma, que tal vez esta señora puede interceder por mí para que así yo me salve. Amigo, dice la palabra de Dios en Juan 14 que el camino es Cristo. Y dice la palabra también que mientras tú no has reconocido tu pecado y no le has entregado tu vida a Cristo, hay una pared que divide una relación sana con Dios. Y esa pared es el pecado. Tú estás aquí, el pecado está en medio, Cristo está allá.
Hasta que tú no decidas y tomas esa decisión de entregar tu vida a Cristo, Él no puede quitar esa, no porque Él no quiere hacerlo, sino porque eso te toca a ti. Él puede hacerlo desde que tú decidas, desde que tú digas, Señor, yo no puedo más, yo te necesito. ¿Cómo me voy a enfrentar a ti, vivir en contra de ti? Yo con este pequeño ejército y tú con este gran ejército. ¿Es a eso que se refiere? Hay que pedir condiciones de paz con el Señor. Mientras tanto, amigo, tenga pendiente que usted no tiene condiciones de paz con el Señor. No hay paz mientras Cristo no ha limpiado nuestros corazones. Hay un salmo bien fuerte que dice que el Señor está enojado, está irado contra el impío. A veces, siempre. Esto es algo serio, que va en contra de lo que nos dice la cultura de que todos estamos bien con Dios. El llamado de seguir a Cristo es un llamado urgente, es un llamado racional y es un llamado que tiene un costo. Este costo se puede definir muchas veces en tener que amar a Cristo más que a los demás. Este llamado se puede definir o se define que yo debo amar a Cristo más que a mi propia vida, más que lo que yo creo que es mejor para mí, más que lo que me conviene, más que mis planes a futuros que se enfocan solamente y egoístamente en mí. Yo debo amar a Cristo y seguir su voluntad. Y este llamado me dice a mí, en el verso 33, el mismo Señor dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vender todo lo que tenemos y entregarnos a Cristo? No creo que eso sea a lo que Él se refiere. Porque incluso en la palabra hay hermanos que son alabados porque con sus bienes servían al Señor. Ustedes saben lo que está diciendo el Señor aquí. Nada en tu vida puede ser más importante que yo. Mencioné familia. Te mencioné a ti mismo y ahora te menciono las cosas de este mundo. Yo debo ocupar el primer lugar en tu vida, dice el Señor. Y estoy seguro, hermanos, que ninguno, incluyéndome siendo el primero, ninguno puede levantar la mano y decir que plenamente tenemos al Señor por encima de todo lo que está en nuestra vida, de manera perfecta. Todavía no podemos. Pero sí te digo algo, hermanos, que la palabra dice que aquel que la buena obra comenzó en nosotros, la va a perfeccionar. ¿Cómo va a ser el avance de esta obra que se va perfeccionando? Eso va a depender de nuestra entrega al Señor. Hay personas que van corriendo en el camino de la vida cristiana y son personas que dan frutos al 100%. Y traen almas a Cristo y sirven al Señor y cumplen la obra para la cual fueron llamados. Hay otros que van gateando en el camino de la vida, en ese camino cristiano, pasito a pasito. Y tal vez tienen meses que no le hablan a nadie, años que no le hablan a nadie de Cristo. Bueno, este es el momento para que yo pueda pensar en qué lugar estoy. De a qué velocidad estoy creciendo en el Evangelio. Si necesito apretar un poco el acelerador. Si necesito ajustar mi cuenta y volver a esa promesa, a ese pacto, a ese contrato que yo hice cuando me arrepentí y ver que el Señor demanda de mí. Porque si bien el Señor no necesita nada de nosotros, la salvación que Él ofrece sí viene con un estilo de vida que va acorde a esa fe que nosotros hemos proclamado. Oremos, hermanos, a nuestro Dios para que Él nos ayude a prestar atención a este llamado que Él nos ha hecho de ser sus discípulos y que de igual manera Él nos permita rendir delante de sus pies aquello que tal vez está tomando su lugar en nuestra vida. Y que Cristo, de ahora en adelante, pueda ser lo más importante para nosotros. Hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor el poder de su Espíritu Santo.
Dios bueno, Dios poderoso, gracias te damos. Gracias, Señor, porque así como tu palabra, oh Dios, corrige y exhorta, así también tu palabra alienta. Y el aliento que tenemos en este momento, Señor, es saber que tu Espíritu Santo puede ayudarnos. Padre, te pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para vivir vidas que te agraden, vidas que te tengan a ti sobre todas las cosas, vidas que te honren, vidas que sean para tu gloria. Señor, te pedimos que nos ayudes a recordar y a analizar cuál es el costo que debemos pagar para seguirte, pero también que nos ayudes a observar las grandes bendiciones espirituales que tenemos y a vivir con una vida llena de gozo y esperanza por esta nueva vida que tenemos en Cristo. Estas cosas te las pedimos y te damos gracias, Señor.